Conferencia del profesor Fernando Molina Fernández, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Para ello, nos encontramos aquí en la mesa con la presencia del profesor Dr. José Urquizo Olaechea y el profesor Dr. Javier Diestein. En ese sentido, vamos a darle inicio en las palabras al profesor José Urquizo Olaechea, quien va a abrir este evento con las palabras de apertura del evento. Querido profesor Fernando Molina Fernández. ¿Escucha? En primer lugar, todos nos sentimos honrados con la presencia del doctor Fernando Molina Fernández. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una universidad, por supuesto, muy prestigiosa, tiene grandes juristas, está muy reconocida. Y bueno, San Marcos nos recibe, como siempre recibimos a nuestros queridos invitados, que vienen a traernos su conocimiento, su experiencia, su percepción, ¿no?, de lo que es el derecho penal y todo lo que ello significa, en un momento especialmente rediseñado en nuestro país, con todas estas situaciones originadas por la corrupción y por la alta criminalidad. Estas enseñanzas que vamos a escuchar ahora, supongo, nos van a enriquecer, pero nos van a enriquecer de diversos ángulos, ¿no? Aparte de la percepción y el conocimiento doctrinario, también de la posibilidad de que ustedes puedan, ¿no?, abiertamente hacer sus preguntas con la finalidad de que esto sea eso, ¿no?, un coloquio, no solamente una clase magistral. Le damos la bienvenida aquí a nuestro querido profesor Molina Fernández. Muchas gracias. Bueno, y a continuación se le da pase al profesor Fernando Molina Fernández, quien nos va a exponer sobre el tema ¿por qué castigamos? Nuevos desarrollos de la teoría de la pena desde la psicología social. Adelante. Vamos a hablar de un tema absolutamente central de la responsabilidad penal. ¿Por qué castigamos? Bueno, el artículo 1 romano del Código Penal del Perú nos da ya una cierta idea de una primera aproximación a esta cuestión. Dice: este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Es una afirmación muy sensata, creo, difícilmente controvertible, que ya pone el acento en uno de los puntos que tienen mayor importancia en el tema que vamos a hablar, la prevención. Tiene por objeto la prevención de delitos y faltas. Se trata de prevenir. Esta afirmación aparece después, un poco más desarrollada, poco después. Si pudiera pasar. Son relativamente bastantes diapositivas, me gustaría pasarlas con una cierta rapidez. Lo siento, me hubiera gustado tener yo no, la anterior, por favor. Así. El artículo 9 habla de la función de la pena y de la medida de seguridad, el artículo 9 romano, y dice: la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Y luego pone el acento en la prevención, lo mismo que hacía el artículo 1. Y las medidas de seguridad, fines de curación, tutela y rehabilitación, también son fines, al final, preventivos. Esto no lo vamos a ver, vamos a hablar solo de la pena, pero son fines preventivos. Esto enlaza con una cuestión histórica, que ya puso de relieve uno de los autores clásicos en esta materia, del que seguramente pues, les han hablado en clase. Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, sencillamente conocido como Feuerbach, pariente, por cierto, creo que era padre del filósofo de Ludwig Feuerbach, pues comenzó su obra magna en materia de derecho penal, que se publicó a finales del siglo XVIII. Esta es un poco la carátula de la obra. El primer volumen es de 1799, el segundo de 1800. Es una revisión de los conceptos básicos y del derecho penal positivo, el derecho penal básico. Pues él comenzaba destacando la enorme importancia que tiene la correcta caracterización de la pena.
Paso, por favor. Él decía, ahí está la frase que les he resumido: la correcta determinación de la pena, de la naturaleza de la fuerza penal, ejerce el principal influjo sobre el derecho criminal en general, y especialmente sobre la teoría de la imputación de las acciones. Por ello debemos empezar nuestra revisión con este tema. O sea, él decía, la determinación de cuál es el fin de la pena, de para qué sirve la pena, es una cuestión central en la teoría de la imputación, en la teoría del derecho penal. Así que tenemos que empezar nuestra obra, que es una obra básica, es la obra básica de Feuerbach y uno de los hitos de la historia del pensamiento penal mundial. Pues él tenía que empezar con esa cuestión. Él mantuvo ahí una posición singular, que es bien conocida, la teoría de la coacción psicológica, de lo que luego hablaremos. Pero lo que me importaba ahora destacar era simplemente que para Feuerbach la cuestión de los fines de la pena tiene una enorme importancia. Y así lo decía ya a finales del siglo XVIII. Bien, vamos a plantearnos entonces ahora, vamos a ver un poquito cuáles son estos fines de la pena. Vamos a hacer primero un repaso, no demasiado largo, de algunos de los hitos históricos sobre esta cuestión, y vamos a ver si, siendo como es una cuestión polémica desde hace muchos años, en clase creo que ustedes ya han visto algo la cuestión de los fines de la pena, conocerán, digamos, los movimientos por lo menos de los conceptos básicos de los que voy a mencionar. Yo no voy a hablarles de todo eso, ni muchísimo menos, pero lo que sí saben ustedes ya, son conscientes, es que esto es una cuestión antigua, es una cuestión que llevamos discutiendo pues, desde hace pues, prácticamente 20 siglos, desde la época de los griegos, como enseguida veremos, por lo menos. Yo creo que incluso antes, porque como veremos en la Biblia aparecen referencias a esta cuestión también muy claras. Eso quiere decir que es un tema indudablemente antiguo. La cuestión es, bueno, ¿es un tema de actualidad? Pues siempre lo es, sigue siendo un tema de actualidad, y la pregunta que algunos se hacen es, ¿se puede decir algo nuevo en esta materia? ¿Se puede avanzar algo? ¿Podríamos conseguir algún acuerdo? Bueno, yo creo que hay algunas ideas modernas, y algo de eso les voy a contar hoy, que podrían servir para por lo menos aventurar algunos pasos en la línea, creo, correcta para intentar, si no disolverse, al menos resolver una parte del problema que está detrás de los fines de la pena. Bien, todo empezó, se dice, con el Protágoras de Platón. El Protágoras de Platón. Allí se planteaba esta cuestión y se plantea de una manera muy clara, que pone ya sobre la mesa los términos de la discusión de una forma clara. Decía Platón, hablaba él con Sócrates, y quiere reflexionar Sócrates sobre el valor que tiene castigar a los injustos. Bueno, dice, la virtud puede ser adquirida, me importa la parte segunda. En efecto, dice, nadie castiga a los injustos con la atención puesta o a causa de que cometieron injusticias, a menos que se vengue irracionalmente como una bestia. Dice, el que se pone a castigar con la razón, subrayo esa palabra, aplica el castigo no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro, para que ni él ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. En Platón aparecía de una forma clarísima la antítesis, digamos, el conflicto principal en esta materia, el conflicto entre las teorías retributivas, que examinan la pena mirando al pasado y que simplemente entienden la pena como una respuesta al hecho cometido, y las teorías preventivas que miran hacia el futuro, sean de prevención general o especial, como enseguida veremos. Pero ya aquí aparecía el conflicto de una manera muy clara, y además aparecía una toma de partido en el conflicto que tiene muchísimos seguidores, indudablemente, no todos, como vamos a ver enseguida, pero sí tiene muchos. Y fíjense ya en un detalle importante. Él se inclina claramente por la tesis de la prevención, eso está muy claro, ¿no? Dice, y además considera que es la única explicación razonable, por eso les he subrayado la expresión razón. El que se pone a castigar con la razón, aplica el castigo. Si no lo hace con la razón, ¿cómo lo puede hacer? Pues él vendría a decir, hoy diríamos, con la emoción. El que lo hace con la emoción, lo hace como una bestia que se venga. Fíjense en el párrafo anterior. Dice, nadie castiga pensando en las injusticias cometidas, a menos que se vengue irracionalmente como una bestia. O sea, la retribución sería venganza, y una venganza que es irracional, no se puede explicar racionalmente, mientras que la prevención sería lo razonable, intentar evitar estos hechos en el futuro. Así aparecían los términos, diríamos ya en Platón, y después de él en muchos otros autores, sin duda alguna, pero no en todos. Hay autores que han defendido, y veremos enseguida alguno, de una manera muy clara la teoría de la retribución, hasta el punto de que incluso un filósofo y penalista alemán, Ulrich Klug, muy partidario de una tesis como la del Protágoras de Platón, dijo en un momento determinado, y publicó un artículo bien conocido que se llamaba Despedida de Kant y Hegel. Kant y Hegel son los dos autores que han defendido de forma más enfática, más clara, una teoría de la retribución. Pues escribió un artículo que ya en el título indicaba lo cual era el contenido, Despedida de Kant y Hegel, o sea, adiós. Y venía a decir más o menos lo mismo que decía el Protágoras.
Sin embargo, lo cierto es que no solo no nos hemos despedido de Kant y Hegel, sino que aparecen continuamente en el debate habitual. La retribución sigue ahí. Tiene mayor. Adelante, sí. Esto ha dado lugar a sistemas de responsabilidad en los que no se ha exigido ni siquiera que el responsable sea responsable en un sentido, diríamos, actual del término, como responsable culpable. Ahí tienen, por ejemplo, un caso bien conocido en Europa, dentro de los llamados procesos a animales. No sé si saben que históricamente la responsabilidad penal se extendía a los animales. Este es uno de los casos más conocidos. Es el caso del llamado suplicio de la marrana de Falés, que sucedió en 1386, es un caso real. Esto está sacado, esto es un grabado de un libro que tengo yo sobre el hombre y el animal, de 1874. En ese libro aparece este grabado, no sé si se ve ahí bien, pero si se fijan, arriba a la izquierda hay una cerda, la cerda de Falés, que había matado a un niño. Ven que tiene un vestidito, tiene una capa, y al lado hay un verdugo que la va a ejecutar. Bueno, fue real esto. O sea, en Falés se ejecutó a una cerda. Eso estaba basado naturalmente en ideas puramente retributivas. O sea, la idea era, se ha cometido un mal, alguien tiene que pagar. En este caso, pues, ¿quién lo ha cometido? La cerda paga, y paga con su vida. En ese caso se la mató. Y ha habido procesos contra animales. Hoy realmente esto no tendría ningún sentido. Un proceso contra alguien que no es responsable en el sentido fuerte del término. Bueno, la responsabilidad de las personas jurídicas se aproxima algo a esto, pero en fin, con ciertos matices. Pero es que incluso en la tradición, por ejemplo, cultural nuestra, pues algo de esto se ve también en la tradición de Edipo Rey. Si recuerdan la historia de Edipo, cuando nació su padre, el oráculo le dijo que su hijo lo mataría, el hijo que iban a hacer lo mataría, entonces el padre encargó que mataran a su hijo, que era Edipo. Pero el que tenía que matarlo se apiadó de él y se lo dio en adopción a una familia. Entonces él creció creyendo que era hijo de esta familia, que en realidad no lo era. ¿Qué pasó? Pues que años después se encontró con su padre, él no sabía que era su padre, naturalmente, que era el rey, y lo mató. Por tanto, efectivamente mató al padre. Y después se casó con la viuda, que era su madre, sin saberlo tampoco. Cometió, por tanto, parricidio y cometió incesto. O sea, rompió dos tabús fuertes, no solo del derecho penal, sino de la moral. ¿Qué pasó? Bueno, había un mal sobre la tierra, ese mal tenía que de alguna manera extinguirse, había que pagar por ello. No se buscaba cuestiones preventivas, de evitar que en el futuro se cometieran estos hechos, porque en realidad en este caso no había repetición posible. Simplemente se trataba de castigar el hecho porque sí, porque se había cometido. Él mismo se aplicó la sanción, se sacó los ojos. Esa fue la forma de pagar por el daño que había causado al mundo. Bueno, esto vamos a pasarlo. En el lenguaje ordinario tenemos distintas expresiones retributivas, como quien la hace la paga, quien a hierro mata, a hierro muere, ha pagado por su delito. O sea, es algo que está muy presente en nuestro lenguaje ordinario y en nuestra forma de ver las cosas. Cuando le preguntas a la gente por qué hay que imponer la pena al delincuente, la mayor parte de la gente te responde porque ha delinquido, sencillamente. No se busca una explicación que vaya más allá de eso. O sea, la idea retributiva está detrás de nuestras ideas intuitivas. Sin embargo, esa idea retributiva pues es evidentemente, cuando se basa en la venganza, pues tiene obvios inconvenientes. La venganza tiene un efecto que es, diríamos, tiene un efecto perverso, y es que psicológicamente tendemos a ver las afrentas de los demás de una forma más grave que las afrentas que les causamos nosotros a los demás. Nuestra percepción de la maldad, diríamos, es asimétrica. Es aquello de la viga en el ojo, ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja del próximo. ¿Eso qué es lo que hace? Que normalmente la respuesta frente a una agresión sea más grave de lo que corresponde a esa agresión. Eso provoca una espiral de violencia. Esa espiral de violencia solo se puede romper si se establece algún tipo de filtro a la retribución, a la venganza. ¿Cuáles son esos filtros? Pues esos filtros son el principio de personalidad del castigo, la proporcionalidad y el merecimiento. Esos son, diríamos, los filtros que hacen que se pueda restringir el alcance de esa venganza. Y el primero de ellos, uno de ellos, es la proporcionalidad, como hemos mencionado. Fíjense la ley de Talión. Todo el mundo oye hablar de la ley de Talión como expresión de la idea retributiva básica. El que mate, esto está sacado del Levítico, el que mate a cualquier hombre será condenado a muerte. El que mate a una bestia compensará animal por animal. Y luego el texto más conocido. El que hiera a su prójimo será tratado de la misma manera. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Recibirá la misma herida que hizo él. El talión, aunque ahora se considera como una expresión, diríamos, de un derecho penal antiguo, si se quiere incluso salvaje, responder con mal, aunque es verdad que se sigue practicando en muchos sitios. Por ejemplo, hay países en los cuales la pena equivale al hecho que causó el sujeto. Hace poco hubo un caso relativamente conocido en España,
No fue en España el caso, pero sí tuvo implicación en España por lo siguiente. Fue una mujer que en Irán, su antiguo novio, al romper ella la relación con él, pues quiso vengarse y le arrojó ácido en la cara. Le arrojó ácido y le desfiguró completamente la cara. Bueno, esta mujer acabó en España operada, y un médico se ofreció a hacer una operación integral de la cara para mejorar su situación. Y mejoró efectivamente muchísimo. Pero bueno, a lo que iba, el asunto que nos importa para esto es que el Código Penal de Irán le daba la posibilidad de hacer lo mismo. Ella había quedado ciega a consecuencia de, no solamente desfigurada, sino ciega a consecuencia de esto. El Código Penal iraní, basado en la ley de Talión, le daba la posibilidad de hacerle lo mismo a su agresor, por tanto dejarlo ciego. ¿Cómo? Arrojando unas gotas de ácido en el ojo. Bueno, hay un pequeño matiz que de por sí es odioso, y es que al ser mujer podía causar la mitad del daño que le habían causado, con lo cual no podía dejarlo ciego, sino únicamente tuerto. Ya, todo es salvaje, pero esto le añade todavía más al asunto, ¿no? Bueno, finalmente ella lo perdonó, estaba en España, y al final decidió perdonarlo, porque aunque durante mucho tiempo mantuvo la idea de que le iba a hacer esto, y iba a echarle ácido en el ojo, al final no lo hizo. Bueno, en realidad se trata de un perdón que en cualquier caso es completamente razonable. Bueno, perdón, esto ya lo habíamos visto, adelante. Bien, ¿quién es el defensor principal de las teorías retributivas? Pues es bien conocido, es el único que vamos a hablar un poquito, Immanuel Kant. Kant mantuvo de una manera muy pura una teoría retributiva. El gran pensador alemán del siglo XVIII mantuvo una teoría puramente retributiva. ¿En qué términos? En su famosa fundamentación de la metafísica de las costumbres dice esta frase que es bien conocida: la pena es un imperativo categórico. Como se sabe, un imperativo categórico es un imperativo que se deriva de una acción por sí misma sin referencia a ningún otro fin. Se convierte en objetivamente necesario. Un imperativo categórico es algo que es necesario por sí, sin atención a otros fines. Pues bien, para él la pena era exactamente eso. No se impone para que haya ningún fin, perdón, por ningún fin, no se impone para que en el futuro otros no delincan, sino que se impone sencillamente porque es necesaria. ¿Por qué no se impone para que otros no delincan? Porque según Kant, esto vulneraría el imperativo kantiano básico. El imperativo kantiano dice no se puede utilizar nunca, el principio kantiano de la moral kantiana básico es no puedes utilizar nunca a los demás como instrumento. Todo ser humano tiene una dignidad que hace ser un fin en sí mismo, con lo cual nadie puede utilizar el castigo de A para prevenir delitos en B. Eso sería tanto como conculcar su dignidad básica, con lo cual no puede utilizarse una función, diríamos una visión preventiva de la pena. Una visión preventiva de la pena es inaceptable. Bueno, el problema de esto es lo que antes mencionábamos. ¿No es esto irracional? ¿Qué sentido tiene que después que haya un mal se imponga otro? ¿Por qué es un imperativo categórico la pena? ¿Por qué va a haber que imponer una pena a alguien? ¿Por qué va a haber que imponer un mal si ya tenemos un mal? ¿Por qué una acumulación de un mal sobre mal sin ninguna otra finalidad puede ser bueno? Y no hay respuesta posible, creo, para esta objeción. No la hay. Hay una forma, sin embargo, de interpretarlo. Luego veremos al final que tiene cierto sentido. Y es, ¿podría ser la retribución una forma sutil de prevención? Bueno, mi tesis es que sí. Efectivamente, lo veremos al final, la retribución no es más que una forma de prevención adaptada a nosotros, a seres humanos conscientes, inteligentes, y que somos conscientes de nosotros mismos. Entonces, y que tenemos determinados valores de justicia, etc. Entonces, la retribución es una buena forma de prevención. Pero para Kant no era así. Había otros autores que han intentado reinterpretar a Kant en este sentido. Podemos ver, por ejemplo, una de las... bueno, esto lo pasamos... Y pasamos a la siguiente y luego volvemos a esta. Alf Ross es uno de los grandes pensadores, los grandes juristas del siglo XX, sin duda. Algunos dicen que quizás después de Kelsen, el mejor filósofo del derecho del siglo XX. Yo lo pondría al nivel de Kelsen. Bueno, pues cuando interpretaba en una obra suya, en un artículo que se llama La finalidad del castigo, pues Ross decía la siguiente frase. Dice, diríamos, criticando la interpretación de que Kant era retributivista. Decía, la retribución nunca ha sido entendida como una finalidad, sino como su legitimación y como un principio para determinar su cuantía. O sea, él lo que venía a decir es, una persona como Kant o cualquier retributivista no puede defender que sea bueno imponer un mal después de otro mal, siempre tratando por sí mismo, tratando de buscar siempre alguna finalidad ulterior. Por tanto, la retribución no es la finalidad del castigo, sino un límite al castigo. Una idea, por cierto, que hizo cierta fortuna. La idea de que la retribución es el límite a la pena preventiva, pero en sí no podría ser esto. La pregunta es verdad que Kant tenía en la mente una idea preventiva? Según Ross, sí. Yo creo que se equivocaba. Fíjense cómo lo dice él.
le parece tan absurdo, dice, la gente repite de oídas que los teóricos absolutistas, en concreto Kant, sostenían que la finalidad del castigo era la retribución, no la prevención. Dice, nadie se detiene a considerar lo irrazonable que está el presupuesto. ¿Cómo se puede suponer que un pensador de la talla de Kant hubiera llegado a concebir algo tan insensato? Y luego tenemos aquí lo que aparecía en el Protágoras. Parecía de que esto es insensato, ¿cómo va a ser bueno un mal más un mal? Y es que creo que tiene absoluta razón Rawls. Es completamente insensato y tenía razón Protágoras. Habrá que buscar alguna explicación. Cuestión distinta es que esa explicación sea sutil, y luego hablaremos algo de ello. Pero que tiene que haber una explicación de fondo en la retribución me parece obvio. La pregunta es, y esto es una cuestión histórica, ¿Kant también pensaba lo mismo que Rawls? O sea, ¿se interpretaba a sí mismo de esa manera? No, de ninguna manera. Lo curioso es que Kant era tan insensato en este tema, al menos aparentemente, como decía Rawls. Vamos a verlo en su famosísima escena de la isla. Si pone la anterior, la isla. ¿Qué es la parábola famosa de la isla? Kant se planteaba la siguiente cuestión. ¿Qué sucede si tenemos una sociedad en la cual hay personas que han sido condenadas a muerte porque han cometido asesinatos, por ejemplo? Imagínense que esa sociedad vive en una isla y que en un momento determinado, antes de que se ejecute a estas personas, todavía no ha dado tiempo a ejecutarlos, la sociedad decide disolverse y repartirse por la tierra. ¿Qué habría que hacer? Bueno, Kant puso esta parábola para mostrar que si él hubiera sido un preventivista, si él hubiera entendido la retribución en el sentido de Rawls como una forma de llegar a la prevención, tendría que haber dicho, en este caso la retribución ya no tiene sentido, sería un mal sobre mal, con lo cual lo que habría que hacer es dejar libres a los delincuentes, porque evidentemente ya no hay ninguna finalidad futura que cumplir. La sociedad se disuelve, al disolverse ya no tenemos que prevenir otros delitos, ya no va a haber delitos en el futuro, porque la sociedad se ha disuelto. Para evitar que esa interpretación pudiera prosperar, Kant nos lo dejó clarísimo en esa metáfora. ¿Y qué fue lo que dijo? Fíjense, tendría que ser ejecutado hasta el último asesino, antes de que se disolviera la sociedad, para que cada cual reciba lo que merece según sus actos, y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido esta punición. Es un planteamiento metafísico profundo. Es un planteamiento casi metafísico profundo. O sea, él realmente con la parábola de la isla admite que es imposible, quiero decir, que no hay que buscar ninguna finalidad preventiva, que además es ilegítimo buscarla, que es pura retribución. Creo que este planteamiento queda claro. Lo cierto, sin embargo, que en algún otro escrito de Kant sí que aparece alguna idea preventiva. Se ha destacado por algún autor que hay algún escrito en el que admite que se pueda prescindir de la pena, por ejemplo, en casos en los que haya algún tipo de revolución y no sea posible ejecutar o condenar a todo el mundo. En ese caso, por razones utilitaristas, es posible prescindir de la pena, con lo cual hay una pequeña excepción a su planteamiento, que tal y como está aquí expuesto es maximalista, no debería haber habido ninguna excepción. Seguimos. Bien. Esto en cuanto a la retribución. Luego al final volveremos sobre ello para cerrar el círculo. Reparación. Decíamos que la reparación puede ser una forma de evitar, evidentemente, el mal, los males, ¿no? También el mal del delito, si podemos repararlo. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasaría si existiera, les planteo, qué pasaría si existiera un sistema de reparación perfecta? Imagínense que se pudiera siempre reparar el hecho cometido. Bueno, si se pudiera reparar el hecho cometido no habría delitos. El delito desaparecería porque podemos reparar sus efectos. Si pudiéramos devolver la vida siempre al muerto, evidentemente el homicidio dejaría de tener el sentido que tiene. De hecho, esto pasa. Los delitos van perdiendo gravedad según van siendo cada vez más, diríamos, reparables. Por ejemplo, en tema de lesiones, etc. Yo recuerdo hace años que cualquier lesión que afectara, por ejemplo, que desfigurara algo el rostro, pues tenía una gravedad enorme. Ahora, con la cirugía reconstructiva, etcétera, pues el hecho tiene menos gravedad, lo cual ya no es tan grave. Si te saltan los dientes, pues te ponen otros, no son los tuyos originales, pero bueno, pueden ser incluso hasta mejores. Es decir, la reparación puede evitar que... Pero, ¿qué sucede? Que la pena no tiene esa finalidad reparadora, al menos de una manera directa y clara. La pena no sirve para reparar. La responsabilidad civil sí, cuando procede de delito sirve para reparar, pero la pena no repara. La pena puede tener otra función, pero no es la de reparación. Llegamos entonces a la prevención. O sea, llegamos a lo que decía el Código Penal peruano al principio. La finalidad del derecho penal y la finalidad de la pena es la prevención de delitos. Aquí se distingue, como ya conocen, dos modalidades. La prevención general dirigida a la sociedad y la prevención especial dirigida al delincuente. En realidad no son distintas, ambas son prevenciones. Se trata de evitar la comisión de delitos futuros. ¿Cómo? Prevención general, actuando sobre la sociedad en su conjunto. Por tanto, antes de que alguien delinca, de que cualquiera delinca. Prevención especial, actuando sobre alguien que ya ha demostrado una peligrosidad especial y que por tanto ya ha delinquido.
Por tanto, se trata de actuar contra el propio delincuente. Pero al final es lo mismo, la idea que está detrás es una idea extraordinariamente sencilla, comprensible, y yo creo, junto con Platón, diríamos, o con Ugrocio, etcétera, que es completamente racional. La idea de que si podemos evitar un mal, pues es lo que debemos hacer. Las políticas públicas están basadas en esa idea. Bien, para analizar el tema de la prevención, quería ver tres cuestiones. Primero, ¿cómo evitamos la comisión de delitos en carácter general? Segundo, eso con carácter general, antes de entrar en el tema de la pena. En segundo lugar, la pena como instrumento, ¿para qué es útil? Y por último, cómo configurar la pena contra el delito, aunque esta última parte no voy a referirme, solamente de las dos primeras. O sea, la cuestión es la siguiente. Normalmente cuando se trata de la pena, en derecho penal, tiende muchas veces a analizarse, a mezclarse la primera cuestión con la segunda. O sea, se analiza cómo se pueden evitar los delitos en general y luego se atribuye a la pena, casi de una manera, como una imputación directa, esas formas de evitar la comisión de delitos. Hay dos formas de prevenir la comisión de delitos. La primera es impedir físicamente su comisión. Podemos impedir, por ejemplo, si ponemos una valla en nuestra casa, pues podemos impedir que la gente entre a robar, evidentemente. Pero hay una segunda forma, que es la que realmente a nosotros nos importa, que es incidir mediante normas en el proceso de decisión del ciudadano. Eso es lo que se llama la prevención general, cuando es el ciudadano, o de ya condenado, cuando es la prevención especial. Podemos incidir en su proceso de decisión. Esto lo expresaba ya de una forma muy clara Feuerbach en su revisión, el libro que antes mencionábamos. La finalidad absoluta que pretende toda ley es la evitación del hecho antijurídico mediante la anulación del impulso contrario a derecho. De alguna manera tenemos que conseguir que el sujeto no quiera delinquir. Y eso puede hacerse de distintas formas. ¿Qué contextos tienen que darse para que alguien cumpla la norma, por tanto, para que no la infrinja? Partimos de la idea de que todos podemos infringir las normas. La norma nos dice que está prohibido matar, pero nosotros podemos matar. ¿Cómo podemos conseguir desde el derecho que nosotros no matemos? Pues bien, creo que hay básicamente dos tipos de contextos de eficacia de las normas jurídicas. Se pueden establecer otras distinciones, pero creo que estos dos son los contextos básicos. Fíjense, el primero es lo que yo llamo un contexto de convergencia. El contexto de convergencia supone que el sujeto no infringe la norma porque converge con ella, o sea, porque está de acuerdo con lo que dice la norma, por lo cual no tiene intención alguna de infringirla. Aquí hay tres, diríamos, situaciones distintas, tres motivos distintos por los cuales alguien puede converger con la norma. La primera puede ser simplemente porque uno esté de acuerdo con el contenido de la norma. Si estás de acuerdo con lo que dice la norma, si por ejemplo tu código moral te dice que no mates, pues en ese caso evidentemente no vas a matar porque coincide con lo que es la norma. En este caso, la norma y tu idea, lo que quieres hacer, pues coinciden plenamente. Fíjense que en ese caso, se ha puesto ahí, no hace falta ni siquiera una norma primaria para conseguir ese resultado. Como el sujeto va a hacer lo mismo debido a otro código ético, las razones, las que sean, pues evidentemente no necesitamos ni siquiera una norma primaria que prohíba en ese caso matar. Esto no es un contexto habitual, o lo es, pero indudablemente no es el único contexto, desde luego no es el del derecho penal. En segundo lugar, la convergencia se puede producir por respeto a la autoridad del emisor. A lo mejor no estamos de acuerdo con la norma, o sí, pero podemos estar de acuerdo con quien la emite. Si respetamos a quien la emite, pues tendremos a cumplir la norma precisamente porque la ha emitido alguien a quien respetamos. En este caso, sí que hace falta una norma primaria para que nos diga la persona a quien respetamos, la autoridad, qué es lo que quiere, pero no hace falta tampoco una norma secundaria. No hace falta apoyar el cumplimiento de esa norma con una secundaria, porque nosotros, de forma espontánea, vamos a cumplir las normas que emanen de esa autoridad. Y lo mismo pasa con una variedad de esto, que es la C, de 1C, que sería el respeto al valor del sistema normativo. Si uno es un buen ciudadano y respeta una metanorma que lo que dice es que deben cumplirse las normas del ordenamiento jurídico, esto es una modalidad del apartado B, en ese caso de nuevo tampoco hace falta una norma secundaria. Sencillamente una vez que el legislador emita determinadas normas, pues se cumplen. Por ejemplo, este contexto de convergencia, ¿dónde se da? Pues por ejemplo en las estructuras pequeñas, por ejemplo en la familia. En la familia la mayor parte de las normas que se pueden emitir son normas que se cumplen por convergencia. Bien porque todos están de acuerdo, porque es un buen sistema, es un sistema, diríamos, justo, entonces está el apartado A, bien porque las ha emitido los padres y respetamos lo que dicen nuestros padres, con lo cual hacemos caso a sus normas, bien porque en general vemos que hacen falta normas en la familia y por tanto cuando se emiten por alguien que válidamente puede hacerlo, pues directamente consideramos que es así. El contexto de convergencia, por tanto, es el más virtuoso, es el modelo ideal. Luego tenemos el contexto de incentivo. El contexto de incentivo, aquí en principio el sujeto no tendría, diríamos, la intención de cumplir la norma, pero podemos hacer que lo cumpla. ¿Cómo? Con un mecanismo tan antiguo como bien conocido, asociándole un incentivo negativo o un incentivo positivo, un premio o un castigo. Si el sujeto no quiere matar, no quiere cumplir la norma, pero sabe que si mata va a ir a la cárcel 40 años, pues a lo mejor
se lo piensa, incentivo negativo. O si quiere matar, y lo que le decimos, mira, ya sabemos que quieres matar, pero si no matas te vamos a dar 1.000.000 de soles, pues a lo mejor dice, pues prefiero no matar. No digo que esta sea una respuesta buena, pero evidentemente se puede hacer también. Entonces tenemos contextos de convergencia y de incentivo. Bien, los contextos anteriores enlazan con una distinción que en derecho penal se utiliza mucho, que es la de la prevención positiva y negativa. Los contextos de convergencia son de prevención positiva, en el sentido de que no hay en principio nada malo, y el concepto de premio también. El único concepto que es de prevención negativa sería el de coacción, o sea, un concepto de incentivo negativo. Bien, vamos a ver qué es mejor en esto. Bueno, pues yo, como les decía hace un momento, los contextos de convergencia son indudablemente mejores. O sea, la prevención positiva, tanto general como especial, es indudablemente prioritaria. ¿Por qué es prioritaria? ¿Por qué es mejor esto que el contexto de incentivo? La respuesta es muy fácil. Primero, porque no tiene coste, son todas esas razones, no tiene coste personal para el afectado. Luego es muy económica, no requiere normas secundarias de apoyo, ni órganos que las apliquen, ni requiere jueces. No provoca comportamientos estratégicos. Y además, bueno, la consecuencia de todo ello son precisamente característicos de los sistemas democráticos que respetan los derechos humanos. Un buen sistema normativo es un sistema que se basa en criterios de convergencia. Los destinatarios, los ciudadanos, cumplen la norma precisamente porque están de acuerdo con el sistema normativo. En los sistemas democráticos se da esto mayoritariamente. Por eso ahí el papel, luego sacaremos esa conclusión, el papel del derecho penal es indudablemente muchísimo menor. Pero hay determinados contextos en los que es imposible, hay situaciones en las que es imposible que haya un contexto de convergencia. Surgen entonces los contextos de incentivo. ¿Cuál puede ser? Bueno, que pueden ser incentivos positivos o negativos. Pero en situaciones ordinarias, debe prevalecer el concepto sancionador, aunque esto no siempre se ve así. La idea es que el concepto la idea de sanción en situaciones ordinarias es mucho más económica. Sería extraordinariamente, diríamos, disfuncional que en vez de un código penal tuviéramos un código premial. Imagínense un código en el que dijera, el que no matare a otro, que no dijera el que matare a otro será castigado con una pena de 20 años, sino el que no matare a otro será premiado con una pena de tantos soles. Imagínense simplemente, planteando esa hipótesis, lo disparatado que sería ese sistema. En ningún lugar del mundo existe algo así. ¿Por qué? Desde el punto de vista funcional sería rocambolesco, provocaría situaciones estratégicas, etc. Entonces, el sistema premial es un sistema que en el mundo jurídico tiene mucha menor importancia. ¿La tiene? Sí. Existen premios, indudablemente. Existen premios, pero normalmente se entienden, los premios suelen aplicar a situaciones excepcionales, a situaciones supererogatorias. Por eso, por ejemplo, no se da un premio, se da un castigo al quien no cumple su trabajo normalmente, y quien lo cumple extraordinariamente y publica algo que es, por ejemplo, en el mundo de la universidad, que es extraordinario, se le da el premio Nobel en aquellas situaciones que son absolutamente extraordinarias. Pero en circunstancias normales, indudablemente, lo que se utiliza es la sanción. Bien, ¿para qué sirve la pena como instrumento? Entramos ya en la cuestión de qué puede hacer la pena de todo esto que hemos visto. ¿Sirve para crear contextos de convergencia? ¿Sirve para crear contextos de premio? ¿Sirve para crear contextos de coacción? Bien, tendríamos, desde el punto de vista clásico, tendríamos las funciones de prevención negativa, ya lo hemos visto, que tienen que ver con impedir físicamente el delito o con coaccionar. Esas son la prevención que llamaríamos negativa. Y las funciones positivas serían premiar o mejorar la autoridad de la norma. Por tanto, serían los contextos de convergencia que antes mencionábamos. ¿Para qué sirve la pena? Primero, ¿sirve para un contexto negativo para la inocuización? La respuesta creo que es obvia, sí. Sirve para eso. Es un instrumento adaptado a la inocuización. No digo que tenga que utilizarse para eso, pero digo que al menos es un instrumento válido para eso. Esto resulta evidente en algún tipo de pena, la pena de muerte. La pena de muerte inocuiza por completo al sujeto. Lo convierte en un sujeto no peligroso, sencillamente le hace desaparecer. La privación de libertad inocuiza en parte. No evita los delitos cometidos dentro de la prisión, pero indudablemente evita delitos cometidos fuera. ¿Sirve para la coacción? Bueno, esto debería resultar obvio que sí. No solo desde Feuerbach, desde mucho antes, Bentham, Feuerbach, pero también en realidad desde Sócrates, desde Platón, se entendía que una de las finalidades de la pena es la intimidación, la coacción, diríamos, psicológica, como decía Feuerbach. Sin embargo, modernamente hay muchos autores que han puesto en duda esta función dentro del derecho penal, que es lo que conocemos como prevención general negativa. A mí me resulta, se lo confieso, completamente incomprensible los autores que niegan que la pena pueda cumplir una función de coacción. Es más, yo cuando pregunto a un auditorio, así como ustedes en mi clase, cuando empiezo preguntando por fines de la pena, prácticamente siempre
el primer fin de la pena que sale intuitivamente para cualquiera es la idea de coacción, el primero. ¿Por qué motivo? Bueno, no hace falta ir muy lejos. Nuestro mundo en general, digamos nuestra percepción del mundo, lo que nos dice la psicología cognitiva, lo que nos dice nuestra experiencia cotidiana, es que cuando asocias a un determinado hecho una consecuencia que es mala para el sujeto, tiende a no hacerla. Es un mecanismo que me da hasta vergüenza tener que explicar aquí, no lo explico, simplemente lo constato. Y pretender que eso, precisamente en el derecho penal, no funciona, como dicen algunos autores, a mí me resulta incomprensible, disparatado. O sea, quienes dicen, y muchos autores lo dicen, no está demostrado el efecto preventivo especial de la pena. Digo, ¿se darán cuenta de lo que están diciendo? Evidentemente hay muchos argumentos empíricos en favor de esto, es decir, cuando desaparece, por ejemplo, la prevención, cuando desaparece la policía en una situación de catástrofe, etc., aumentan los delitos de una manera extraordinaria, salvo que haya alguna situación virtuosa de cumplimiento de la norma por convergencia. Una comparación interesante histórica. ¿Qué pasó en la catástrofe del Katrina en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos hay un cumplimiento espontáneo de la norma por convergencia? De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque es un país extraordinariamente desigualitario. Y más en el sur, donde afectó el huracán Katrina. ¿Qué pasó entonces cuando desapareció la norma penal secundaria porque no se podía aplicar por el huracán? ¿Qué pasó? Que inmediatamente empezaron a asaltarse tiendas, comercios, negocios, etc. Había desaparecido el control derivado de la coacción y no había un control derivado de la convergencia. ¿Qué pasó en esa misma situación en Japón? ¿Se acuerdan? Con Fukushima. ¿Qué pasó? Dieron un ejemplo al mundo de cumplimiento de normas. ¿Por qué cumplían las normas si tampoco había en ese caso sanciones efectivas? Convergencia. En ese caso es una sociedad extraordinariamente convencida de los valores normativos de su sociedad, respetuosa de sus normas, etc. Resultado, no se necesitaba eso otro. No quiere decir que a largo plazo no hubiera aumento de delitos, quiere decir que hubo muchos menos que en el caso del Katrina. Bueno, la coacción evidentemente funciona. Los mismos que dicen que no se puede demostrar la intimidación como fin de la pena, siguen manteniendo el delito de amenazas en el código. Si no se pudiera demostrar la función de la intimidación, la amenaza no existiría. Evidentemente uno no podría amenazar a otra persona. Por tanto, la coacción es evidentemente algo que puede hacer la pena. Bien, la pena puede servir como un premio. Bueno, parece evidente que esto hay que descartarlo. Salvo que se entienda como un premio para la víctima, y esto es una forma de analizarlo, yo creo que problemática, si no, desde luego, no funciona como premio. Y pasamos al último momento. ¿Puede mejorar la autoridad, la vigencia de la norma? Aquí nos enfrentamos a la cuestión muy debatida en derecho penal de si es posible la prevención positiva a través de la pena. En sus dos variantes. Saben que la prevención positiva tiene dos variantes, la general y la especial. La prevención general positiva es la construcción más moderna en relación con la teoría de la pena. Ha sido muy desarrollada por algunos autores y es bien conocido el planteamiento de Günter Jacobs en esta materia. La idea de que la pena solo cumple una función de prevención general positiva. Frente a ello, la prevención especial positiva es muy antigua. La prevención especial positiva es la resocialización. La idea es cómo conseguir que alguien no cometa delitos volviendo a, digamos, convirtiéndolo en una persona afín al derecho. Por ejemplo, a que quiera cumplir las normas, por tanto, que se convierta en un ciudadano razonable, en un ciudadano cumplidor de normas. Pues bien, ¿puede cumplir la pena la función de mejorar la prevención especial positiva? O sea, de resocializar. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿puede cumplir la función de mejorar la autoridad de la norma? En cuanto a lo primero, la resocialización. No sé si conocen esta conocida frase que hizo fortuna de Robert Magnus Martinson, un artículo de 1974, What Works, hablando de la resocialización. Dijo una frase que hizo fortuna, dijo nothing works, nada funciona. Pero el problema en realidad no es si funciona o no funciona, que yo creo que este razonamiento, esta afirmación es demasiado radical. De hecho, él mismo en sus trabajos últimos cambió su percepción. La cuestión es si la pena puede servir para ello. Insisto, aquí no estamos viendo si resocializar es una buena forma de evitar delitos. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque resocializar es insistir en los contextos de convergencia y por tanto eso es bueno y tiene todas las ventajas respecto de cualquier contexto de intimidación. La pregunta es, ¿puede hacerlo la pena? ¿Puede la pena resocializar? Bueno, aquí mi posición es un poco ambigua, pero en principio yo diría que no puede resocializar de ninguna manera. Por eso cuando las constituciones, la española por ejemplo, o los códigos penales, el peruano, dicen que la función de la pena es la resocialización, creo que están diciendo algo equivocado. Lo que están queriendo decir es, la resocialización es importante, sí. ¿Debe resocializarse? Sí. Y están confundiendo algo que les gustaría que se hiciera con un instrumento que no es apto para ello. Si se fijan en las medidas resocializadoras, ¿cuáles son? Cuando ustedes estudian, imagino que no sé si las habrán visto ya en clase, pero cuando uno estudia las medidas resocializadoras, ¿con qué se encuentra?
En España al menos se consideran medidas resocializadoras todas aquellas que tienen que ver con ¿qué? Con quitar los efectos malos de la pena o con sustituirla por otra cosa menos grave o con suspenderla. Todo lo que tiene que ver con resocialización consiste en suspender la pena a los delincuentes primarios para resocializarlos. Entonces, claro, no es imponerles una pena, es precisamente quitarles la pena que se les ha impuesto. Con concederles con que trabajen en la prisión. Eso no tiene que ver con la pena es estar en prisión, no trabajar. O sea, todo lo que tiene que ver con la resocialización, que insisto es virtuoso, la resocialización es un excelente sistema para que se sigan normas, es un sistema excelente, pero desde mi punto de vista no lo puede cumplir la pena, porque la pena en general es difícil que pueda cumplir funciones positivas, y se puede cumplir de una forma muy natural y muy fácil funciones negativas. Pero ¿qué pasa con la famosa prevención general positiva? Con la reafirmación de la vigencia de la norma. Esto aparece continuamente en el planteamiento de Jacobs y en muchos otros que han copiado, que han seguido ese planteamiento, y otros autores por diferentes motivos que mantienen la misma tesis. La idea de que la función de la pena es reafirmar la vigencia de la norma, claro, de la norma primaria, sería la función de la pena. Pero la pregunta es, si la analizamos científicamente, ¿cómo consigue reafirmar la vigencia de la norma? Porque puede hacerlo de dos formas. Puede ser una reafirmación a través de contextos de incentivo, está claro, eso es la prevención la prevención general negativa, pero si lo que queremos decir, como quieren decir estos autores, es que es una prevención positiva, tendría que ser algún tipo de contexto de convergencia. Y ahí la pregunta es, ¿cómo consigue que mejore la convergencia, cómo consigue la pena que mejore la convergencia del autor en relación con el delito que pueda cometer en el futuro? Y sinceramente, así a primera vista, a mí no se me ocurre cómo. Con lo cual la prevención general positiva es, en principio, me parece por lo menos dudosa. Sin embargo, hay una serie de experimentos en psicología moderna que muestran que podría ser plausible en algún sentido. Vamos a analizar algo esta cuestión y ya entrando en la parte final de la intervención. Bien, nosotros somos seres sociales. Buena muestra de ello es que estamos aquí pacíficamente, en paz, escuchando una charla y cumpliendo toda una serie de normas. Vivimos en sociedad, vivimos con normas. ¿Cómo conseguimos vivir en sociedad? ¿Cómo se consigue cualquier sociedad en el mundo animal? Animales sociales hay muchos. ¿Cómo se consigue esa sociabilidad? Bueno, se consigue mediante la coordinación y la cooperación, y la cooperación se hace a través de normas y mediante altruismo. Tiene que haber algún tipo de altruismo. Ahora bien, los distintos modelos de sociedades tienen diferentes niveles de altruismo. El altruismo es aquello en el cual el sujeto que interviene en una sociedad no piensa en sí mismo primero, sino que piensa en los demás, piensa en la sociedad como grupo. Solamente así se puede construir sociedad. Diríamos que si fuéramos entes completamente egoístas, 100% egoístas, no podríamos construir ningún tipo de sociedad. Pero ni siquiera en el mundo animal. No existe ningún tipo de animal que sea 100% egoísta. Entre otras cosas, la reproducción lo impide. La reproducción requiere, y el cuidado de las crías requiere siempre que haya algo de altruismo. Pues bien, hay diferentes modalidades de altruismo, diferentes niveles. El más alto es el diferenciado, pero eso es completamente disfuncional. Nadie podría ser un altruista para todo, con todo el mundo, es decir, realmente desaparecería casi como individuo. Lo que sí que encontramos en la naturaleza es lo que podríamos llamar un altruismo selectivo máximo, o sea, la ausencia de egoísmo completo para un grupo. ¿Dónde aparece esto? En los insectos, en los animales llamados eusociales. No sé si conocen esa terminología. Eu es bueno, social, sociedad. Animales eusociales se consideran aquellos que han llevado la sociabilidad al grado máximo. Hay muy pocas especies, prácticamente creo que son 14 o 15 nada más conocidas en la naturaleza, que han llegado al grado de eusociabilidad. ¿Cuáles son? Algunos insectos, especialmente insectos, en concreto las hormigas, todas las hormigas son eusociales, las termitas, todas las termitas lo son, algunas abejas y avispas lo son, y mamíferos solamente uno, una rata lampiña que vive en el sur de África. ¿Qué es la eusocialidad? El grado máximo de altruismo. En las sociedades eusociales no existe el individuo, hasta tal punto es así que se considera la sociedad como un todo, como un individuo propio. Ahí se dice, por ejemplo, que el hormiguero es un ser, y que las hormigas individuales no son individuos en el sentido estricto. ¿Por qué motivo? Porque no tienen ningún comportamiento que sea egoísta. Es curioso ver cómo se especializan en diferentes ámbitos y cómo las hormigas pues tienen, incluso los animales eusociales, la característica que da la eusocialidad es la renuncia a la procreación. O sea, solamente se procrean algunos, en concreto suele ser la reina, en el caso de los insectos. Solamente se procrea ella, los demás no tienen ningún tipo de procreación. O sea, tenemos animales que son extraordinariamente sociales. ¿Nosotros somos animales eusociales, los seres humanos? No.
Hay quien lo ha dicho, Wilson, que es el mayor experto en sociobiología, en algún momento entendió que los seres humanos podíamos ser eusociales, pero no es cierto. Podemos serlos en algún ámbito, en las relaciones paterno-filiales, especialmente, tradicionalmente, madre y descendencia, algo menos en el caso de los padres, aunque eso está cambiando afortunadamente. Pero nada más. Los seres humanos tenemos un alto grado de altruismo, pero tenemos un alto grado de egoísmo también, tenemos esos niveles. Podemos comportarnos como individuos y podemos comportarnos como grupos. Aquellas teorías en el ámbito de la economía, por ejemplo, sociología, etcétera, que parten de la idea de que somos básicamente seres egoístas, se han equivocado, como vamos a ver enseguida. Pero las que parten sobre los planteamientos estrictamente liberales. El liberalismo a ultranza lo que parte es de la idea de que somos básicamente seres egoístas que maximizamos siempre nuestro beneficio. Se ha demostrado con una serie de experimentos, ahora veremos alguno que esto no es así. Pero el planteamiento contrario, diríamos el del comunismo radical, que entiende que debemos ser algo parecido a los insectos sociales, también se equivoca. Somos básicamente seres individuales egoístas. Eso quiere decir, además también, que en ciertos contextos actuamos en función de nuestro beneficio. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre esta cuestión? Porque claro, para construir sociedades necesitamos ese tipo de reglas. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Pues fíjense, ha habido una serie de juegos muy interesantes, no sé si han oído hablar de ellos, que han intentado mostrar, y se han repetido muchas veces, y hay todo tipo de variantes, es realmente apasionante. Si quieren, sobre el tema, el texto mejor que se ha escrito sobre el tema de fines de la pena y este tipo de experimentos, es un texto de un profesor discípulo mío de la Universidad Autónoma de Madrid, Daniel Rodríguez Orcajo, que está publicado por Aranzadi en España. Es un libro excelente que les recomiendo para todo este tema, donde analiza este tipo de juegos. No sé si han oído hablar del juego del dictador. Es un juego muy sencillo, juegan dos sujetos. El distribuidor, el dictador, posee 100 fichas, puede ser dinero, 100 dólares, que puede repartir o no con el receptor. O sea, a él se le dan 100 fichas y se le dice, mira, tienes que hacer un reparto, quedarte tú con las que creas conveniente y dar al receptor las que tú creas. Y entonces se le dice, bueno, pues ahora hazlo, reparte. No tiene ninguna consecuencia, fíjese que se juega una única vez, además en el anonimato. No sabes quién es el otro, no puedes pensar en el futuro qué va a hacer esa otra persona. ¿Qué es lo que uno esperaría, si fuéramos seres básicamente egoístas, qué es lo que uno esperaría encontrar? Pues parece claro. Uno esperaría encontrar que el distribuidor se quedara con 100 fichas y no le diera ninguna. ¿Por qué va a darle una sola ficha a la otra persona? Un egoísta no le daría ninguna. No hay ninguna razón para darle algo a la otra persona. Sin embargo, ¿qué se ha visto de una forma absolutamente constante en todas las veces que se ha hecho este experimento con diferentes variantes, etc.? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que de ninguna manera es así. Lo que se ha visto es lo siguiente. Solo en el 20% de los casos se hace una oferta igual a cero. Es relativamente rara, pero la hay. Hay gente que es claramente egoísta. Normalmente se ofrece por lo menos entre el 20 y el 30%, pero puede llegar a ser mucho más. Y no es infrecuente que se hagan ofertas del 50%. Tengo 100, 50 para ti, 50 para ti. Incluso hay un caso que me mandaron hace poco una profesora, que sabe que me gustan estos temas, un caso de una etnia en España, una etnia gitana, que parece ser que cuando se registró este experimento, incluso le daban más al otro que a ellos mismos, con un argumento curioso, que era, seguro que si me lo piden es porque lo necesitan más que yo. Un ejemplo, los gitanos en general son gente muy extraordinariamente altruista dentro de su grupo, tienen una estructura grupal muy profunda, precisamente para defenderse de la mayoría que no somos gitanos, en el caso como de España yo creo que es bastante claro, y entonces eso favorece que dentro del grupo la solidaridad sea enorme, no tanto fuera. Bien, si se identifica un receptor, aumenta incluso. O sea, la empatía personal, el conocer a la persona hace que nos acerquemos más al 50%. Si hay varios dictadores, sin embargo, las ofertas disminuyen, se diluye la responsabilidad posiblemente. Y si el juego se repite, acaban creándose estrategias y entonces al final el sujeto acaba dando menos, se va convirtiendo en más egoísta. Todo este tipo de cuestiones se han demostrado, pero básicamente lo que se ha visto es que una buena parte de nuestro comportamiento es de forma, diríamos, emocional, es básicamente altruista. Pero vamos a ver qué pasa en un caso en el cual el que recibe la oferta tiene alguna posibilidad de elección. Cambiamos entonces de juego y nos vamos adelante al juego del ultimátum. El juego del ultimátum es lo mismo que el del dictador, pero cambia un poco. Aquí el distribuidor posee 100 fichas y lo que hace es una oferta de reparto. En este caso no se queda él con las fichas, con lo que él haya decidido, sino que tiene que hacer una oferta. El receptor la recibe, si le parece adecuada se queda con ella, y si no, la rechaza. Y si la rechaza, pues se quedan los dos sin nada, evidentemente. La pregunta es, ¿qué oferta tiene que hacer el distribuidor y qué oferta tiene que aceptar el receptor? Si yo les pregunto esto último, ¿qué oferta tiene que aceptar el receptor?
Cualquiera que maximizara su beneficio, ¿qué es lo que diría? Bueno, salvo una oferta 100-0, con que me den €1, yo debería de aceptarlo, ¿cierto o no? Porque si no lo acepto, pierdo todo, 0. Mientras que si lo acepto, gano €1. Luego, como de las dos opciones, en una gano más que en la otra, pues prefiero la que gano más. Parece tan racional, tan evidente, que la teoría económica clásica decía que esto era así. Que el sujeto racional tendría que aceptar incluso las ofertas que sean muy inequitativas, 99-1, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que muestra la realidad? Pues fíjense, la mayor parte de los proponentes ofrecen entre el 40 y el 50%. Ofrecen. Más de la mitad de los receptores, ahí ya se ve, claro, con la diferencia de lo que pasaba en el caso del dictador, ahí se ve que se está teniendo en cuenta la posibilidad de perder, con lo cual de nuevo aparece aquí de alguna manera la idea de coacción, la idea de mal. Si en este caso haces una oferta demasiado mala, tienes la posibilidad de que el otro diga que no. Pero claro, uno podría hacer un argumento racional y decir, no, es que no va a decir que no, de ninguna manera. No va a decir que no porque siempre va a ser mejor €1 que €0. Pues resulta que no. Fíjense en el segundo dato. Más de la mitad de los receptores rechazaron las ofertas inferiores al 30%. O sea, la gente prefiere perderlo todo antes que admitir una solución inequitativa. ¿Qué es lo que muestra esto de una manera creo que incontrovertible? Se ha hecho muchas veces. Que tenemos un sentimiento profundo de justicia, que puede estar en la base de esa idea de la retribución. Esa es la vinculación que tiene con el hecho. Tenemos un sentimiento profundo de justicia. Ese sentimiento nos lleva a no aceptar las soluciones que sean claramente inequitativas. Cuidado, es asimétrico. La gente tiende a admitir lo que le beneficia a él mucho mejor que lo que le perjudica. Tenemos un sentimiento muy acendrado de justicia o de injusticia en relación con aquello que nos perjudica, no queremos ser menos que el otro, pero admitimos con cierta facilidad ser más que el otro. Eso también se ha demostrado con varias modificaciones del juego. Bueno, otros resultados curiosos. Los niños pequeños, ¿qué hacen? ¿Qué creen ustedes? ¿Que admitirán que tienen ese sentimiento de justicia o que admiten cualquier tipo de oferta? Pues ellos son maximizadores de beneficio. Ellos lo tienen muy claro. Hacen un análisis y dicen, entre 0 caramelos y un caramelo, prefiero un caramelo. Con lo cual tienden a aceptar, por debajo de los 5 o 6 años, tienden a aceptar cualquier oferta que se les haga. Porque entienden que siempre es mejor. Y por cierto, se ha hecho también con animales. Chimpancés, etc. Se ha jugado este juego de ultimátum con chimpancés. Y pasa exactamente lo mismo que con los niños pequeños. Tienden a aceptar cualquier oferta que se les haga. Hacen un razonamiento de qué tipo. Y esto enlaza con lo que vamos a ver al final. Un razonamiento a corto plazo. En el momento concreto, la alternativa que tienes es o 0 caramelos o un caramelo, prefiero uno. El niño lo prefiere. El chimpancé, o 0 plátanos o un plátano, prefiero un plátano. ¿Por qué cuando nos hacemos adultos, a partir de los 7 años, cambia la cosa? Y cuando somos ya adultos como nosotros, cambia completamente y la gente rechaza por sistema cualquier oferta que sea inferior entre más o menos al 30%. ¿Por qué motivo? Yo creo que tiene que ver con algo que justifica la existencia de la retribución, y luego mencionaré muy brevemente al final. Tiene que ver con una visión a largo plazo de las cosas. Por cierto, que es la visión de la moral. Una solución que individualmente, en el caso concreto, a corto plazo puede parecer razonable, a largo plazo se convierte en una estrategia inadecuada. Vamos a verlo enseguida con otro juego, pero antes de eso, no, el anterior todavía. Antes de eso, fíjense que las respuestas son diferentes, se ha estudiado y, por ejemplo, la cultura tiene algún peso. Hay sociedades en las cuales esto es algo distinto. Luego, además, tiene que ver con la cuestión, diríamos, personal. Si la oferta nos la hace una máquina, se acepta con más facilidad lo inequitativo. Y luego, las dos últimas cuestiones. Si hay competencia en la demanda, se acepta prácticamente cualquier oferta. Cuando son varios los que nos ofrecen, entonces nos quedamos con cualquiera de ellas. Ahí de nuevo cambia la cuestión de la justicia. O sea que ahí, diríamos, los resultados no son absolutamente inequívocos en todo. Pasamos a lo siguiente. Bien, ¿qué pasaría? ¿Podría haber un altruismo que fuera no recíproco? Porque fíjense que eso tiene que ver con la reciprocidad, lo que veíamos anteriormente. Vamos a verlo enseguida. ¿Puede haber un altruismo no recíproco? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece, en la famosísima frase de Lucas, amad a vuestros enemigos al que te hieren una mejilla, por eso también la otra, se está hablando de un altruismo completamente no recíproco. ¿Pero es esto correcto? Vamos a ver qué pasa en contextos de interacción en los cuales el actuar recíprocamente frente al que te ha hecho algo mal puede tener un significado desde el punto de vista de obtener algún tipo de ventaja. Vamos al último juego que quería pase directamente. Bueno, esto podemos pasarlo también. Vamos a al último, al famosísimo dilema del prisionero, que habrán oído hablar de la teoría de juegos. Recuerden la situación básica, se ha utilizado mucho, incluso en muchas series de televisión se utiliza, en algún episodio aparece temas del dilema del prisionero, hace no mucho en esta serie, ¿cómo se llama? The Good Fight, me parece que era, un episodio se dedicaba, o en The Good Wife, un episodio estaba basado en el dilema del prisionero. Dos sospechosos de haber cometido un delito son interrogados por separado.
Ellos no pueden hablar entre sí, y como no hay pruebas suficientes, pues se les ofrece, estamos en Estados Unidos, se les ofrece un trato. El trato es el siguiente: si solo uno confiesa, es liberado, mientras que el otro, o sea, el que acuse al otro, será liberado, mientras que al otro se le condena a 10 años de prisión. Pero si los dos confiesan, entonces son condenados a 6 años cada uno. Mientras que si ninguno confiesa, son condenados a 6 meses por un cargo menor. Esas serían las 3 opciones. Esto es un dilema que se ha utilizado muchísimo para ver las ventajas de la cooperación y se ha hecho para analizar también las ventajas de la moral, etc. Bueno, ¿cuál es la solución mejor? Cualquiera enseguida vería que la solución mejor, sin duda, a largo plazo es la solución cooperativa, o sea, la tercera, que ninguno confiese, porque en ese caso los dos son condenados a 6 meses por un cargo menor. Esa es la mejor opción para los dos, es la que maximiza las ventajas de los dos. Pero claro, individualmente para cada uno, ¿cuál es la opción mejor? La primera, siempre que el otro siga la segunda, o la tercera. Perdón, siempre que el otro siga la tercera. O sea, la primera te destroza si el otro no es así. Claro, porque delatarse mutuamente tiene efectos perjudiciales. Pues bien, ¿cuál es la estrategia más favorable de cada detenido? Claro, si es una situación singular, un solo caso, no hay estrategia ninguna. O bien tienes la suerte de tener enfrente a un tipo moral, un tipo que por convergencia contigo quiera no ponerte, diríamos, en mala situación y que conoce este tipo de problemas, o si no, estás perdido. Si sabes que tienes delante a un egoísta, sabes que estás completamente perdido. La única forma, digamos, no vas a poder nunca optar a la versión tercera. Como mucho te puedes quedar en la segunda, luego la mejor estrategia en este caso, ¿cuál es? Confesar. Por lo menos te vas a quedar con 6 años y no con 10. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un comportamiento reiterado? ¿Qué pasa cuando el dilema del prisionero lo hacemos reiteradamente? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Contexto en el cual hoy podemos encontrarnos en esa situación y mañana también con los mismos sujetos. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, cuando es iterado el dilema del prisionero, pues entonces se juega reiteradamente con memoria de los anteriores juegos, se ha demostrado reiteradamente en distintos trabajos que hay una estrategia que es la que maximiza la situación para todos, que es lo que han llamado algunos autores tit for tat. ¿En qué consiste esto? Consiste sencillamente en que tú tienes que hacer, al principio, cooperar, pero luego tienes que hacer lo mismo que haga el otro. Si el otro no ha cooperado, tienes que hacer lo mismo. Con lo cual, tienes que actuar de forma recíproca. Si él no coopera, tú no cooperas. Si él coopera, tú sigues cooperando. Esa es la forma correcta de llegar a la mejor solución a largo plazo. La moral, por cierto, es un atajo para llegar a esa solución. La moral, ¿qué es lo que nos dice? Desde el principio, coopera. ¿Por qué? Por razones deontológicas, diría Kant. Porque sí. Porque es un imperativo categórico. No es cierto que sea un imperativo categórico. Puedes expresarlo perfectamente desde un punto de vista racional de esta manera. Pero a la larga es un comportamiento que es evidentemente eficiente. Bien, entonces, ¿cómo actúa la pena? Vamos terminando. Bueno, pues la pena puede actuar, y estos experimentos muestran algo de tipo, pueden actuar de 2 formas distintas. Porque se dirige, y esto es algo que solamente modernamente se ha visto, se dirige a 2 públicos diferentes. En esa parte sí que tiene algo de razón la teoría de la prevención general positiva. Repito, algo, no desde luego la que se pretende por sus defensores. En primer lugar, la pena frente al egoísta, el que actúa de manera egoísta, la pena tiene una función absolutamente clara. Es un refuerzo negativo que funciona mediante coacción. Tenía toda la razón Feuerbach. Funciona así. En el tit for tat también se ve. Tú tratas al otro igual de mal que él te ha tratado a ti. Es una retribución en ese sentido literal. Por tanto, tú le castigas y ello hace que con el tiempo acabe volviéndose a la situación ordinaria. O sea, la pena puede cumplir esa función en relación con ¿quién? Con el egoísta, con el que mira para su interés. Ahora bien, respecto del altruista, ¿puede cumplir alguna función? Te dirán, bueno, el altruista es que no comete delitos. Claro, pues la pregunta es, ¿podría tener alguna función de prevención general respecto del altruista que no ha cometido delitos, entre otras cosas, porque él cree que hay que cumplir las normas? Bueno, pues esta es la cuestión que sí que tiene importancia desde la perspectiva de estos, yo creo que estos experimentos se puede mostrar. Respecto del ciudadano que no ha cometido delitos, el imponer una pena al infractor supone una reafirmación de los contextos de convergencia, en el sentido que antes decíamos. O sea, lo que le viene a decir, una de las razones, ¿se acuerdan? Una de las razones de la convergencia, la tercera era, seguimos normas porque pensamos que es bueno que todos sigamos normas porque así construimos sociedades. Ahora, claro, ¿cuál es el requisito para que eso funcione? El requisito elemental es que los sigamos todos. Si no seguimos todas las normas, si algunos las siguen y otros no, se convierte la cuestión, o sea, si se sigue un poquito incluso el criterio que se hablaba en Lucas de responder, poner la otra mejilla siempre, si siempre se hace de esta manera, evidentemente el resultado a largo plazo es que el egoísta se acaba imperando, se acaba convirtiendo el egoísmo en una estrategia evolutivamente fértil. No puede ser que sea así. Para que no sea fértil la estrategia egoísta, la única manera es contraponerla a una estrategia cooperativa. ¿Cómo se puede forzar la cooperación?
En el caso del sujeto egoísta, mediante coacción, no hay otra forma. En el caso del sujeto que está dispuesto a colaborar y porque cree en las normas, la única forma es reforzar que esas normas siguen siendo un criterio de decisión entre todos. Por tanto, prevención general positiva en este sentido. Sí. Puede servir para eso. O sea, el imponer una sanción a otra persona le indica al que ha cumplido la norma que la norma sigue teniendo valor y que por tanto uno puede seguir confiando en que es el sistema general. Esto. Con lo cual, la pena cumple esa función de reafirmar la vigencia, diríamos, de reafirmar, diríamos, la identificación del ciudadano fiel cumplidor de las normas con el derecho. ¿Y qué pasa entonces con la retribución? Y esto es el final ya del asunto. La prevención se explica claramente por lo que hemos dicho, tanto la prevención general como la prevención especial. Y se puede ver lo que puede ser, pero la prevención positiva o la prevención negativa. Y se puede ver cuál es la importancia que tiene la pena en ambos contextos, sobre todo en relación con la prevención general, tanto positiva como negativa. Pero ¿y la retribución? ¿Por qué aparece la retribución desde el punto de vista evolutivo? ¿Por qué tenemos el sentimiento de justicia que nos lleva a no aceptar en el juego del ultimátum o en el juego del dictador no aceptar soluciones inequitativas? ¿Por qué tenemos un sentimiento de justicia profundo como el que Kant saca a la luz con su planteamiento de este tipo? Bien, pues evidentemente la venganza y la justicia son emociones, o sea, funcionan de una manera automática, eso está claro. Bien, desde mi punto de vista, la retribución tiene una función, diríamos, preventiva de segundo orden. ¿Qué significa esto? En determinados... Pase, por favor, pero vamos a pasar ya a la siguiente, la función de la retribución. Es una solución preventiva que hemos adquirido, pues, diríamos, por evolución biológica y que permite combatir dinámicas infractoras de normas que no tienen un castigo inmediato. Cuando una norma se infringe y tiene un castigo inmediato, la coacción cumple una función clara. En ese mismo momento, ese hecho pues, resulta, diríamos, combatido, con lo cual el sujeto normalmente no lo llegará a hacer. Pero ¿qué pasa si no tenemos memoria para el futuro? Esta cuestión se ve muy bien cuando uno ve en la televisión programas de animales. No sé si se han fijado cuando los animales se pelean por razones sexuales, por razones, digamos, de reproducción o por comida, etc. ¿Qué pasa cuando se pelean? Una cuestión que llama mucho la atención a los que lo ven es que no tienen memoria vengativa, no se vengan. El que ha realizado un acto realmente malo, luego no se venga. Hay un caso paradigmático que mucha gente considera una depravación moral, pero claro, una depravación moral si atribuyes a los leones moralidad, pero si le atribuyes pura naturaleza no tiene nada de depravación moral. Los leones saben que cuando el nuevo macho dominante ha vencido al macho alfa anterior, lo primero que hace normalmente es matar a las crías del macho anterior. ¿Para qué? Para que sus genes sean los que se reproduzcan. No piensa en ello. La naturaleza selectivamente ha llevado a eso. Lo primero que hace es mata a las crías. Naturalmente sus madres defienden a las crías. Las defienden. Intentan luchar contra el nuevo macho, pero el macho es más fuerte y normalmente acaba matando a las crías. Esto nos enlaza con otro tema que ahora no he podido tratar, que tiene que ver con una de las cuestiones que mencionaba al principio, la idea de merecimiento, la idea de culpabilidad, la idea de que nos vemos como seres autorresponsables. La mejor forma de prevenir delitos es dirigirse, en el caso de personas autorresponsables, dirigirse a personas conscientes que se sienten responsables de sus actos y imponerle la sanción teniendo en cuenta el hecho que ha cometido, por tanto mirando al pasado. Así que en algunos casos mirar al pasado, retribución, es la mejor forma de tener un buen futuro. Esto es todo. Muchas gracias. Se agradece la participación del profesor Fernando Molina Fernández y a continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a darle plazo que ustedes puedan preguntar. Sobre el tema de la reparación, de las penas como reparación, ¿esto se asemejaría a lo que es la justicia restaurativa? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Le contesto rápidamente. En cuanto a lo primero, yo no veo diferencia alguna entre fin y función. Podemos atribuir a palabras que son prácticamente sinónimas diferentes significados de matiz, pero básicamente nos referimos a lo mismo. De hecho, en la doctrina se utilizan de manera casi, diríamos, intercambiable, fin y función. Se trata de saber qué es lo que se pretende con algo, cuál es el fin, cuál es la función, para qué sirve. En el fondo es lo mismo, ¿no? Y en cuanto a lo otro, ¿se podría tratar de justicia restaurativa? Bueno, en derecho penal está teniendo cada vez más peso la idea efectivamente de la reparación. Hay quien habla de una tercera vía, ¿no?
Roxin, por ejemplo, ha trabajado muchísimo esta cuestión y yo creo que es interesante. Yo creo que efectivamente hay mucho más que decir de lo que tradicionalmente se ha hecho. Y es verdad que ya el Código Penal, los códigos penales contienen todo tipo de instituciones que tienen que ver con la reparación. O sea, la idea previa era que la pena, perdón, que una vez que se había cometido un delito no había nada que reparar. Ahora nos damos cuenta de que una buena parte del mal del delito es reparable. Existen todo tipo de instituciones que van en esa línea. Por ejemplo, una de las más clásicas, el desistimiento en la tentativa. Y no solo la tentativa, sino también a veces desistimiento impropio en delitos. Cuando, por ejemplo, alguien, después de haber cometido un hurto, decide devolver la cosa en un plazo de tiempo razonable, pues eso se le puede tener en cuenta, naturalmente, ha reparado una parte del hecho, y en algunos casos puede ser definitivo. En España, por ejemplo, un infractor de Hacienda que comete un delito fiscal, si antes de que se inicie un procedimiento penal contra él estaba consumado, desaparece. Es un ejemplo. Pero hay otros, la reparación a la víctima, el reconocimiento de la culpa, etc. Son todo tipo de cuestiones que tienen que ver con algo que se puede hacer, evidentemente. Pero a través de la pena no exactamente. Hay otras instituciones que son las que tienen que ver básicamente con la reparación, responsabilidad civil, instituciones de renuncia a la pena, como el desistimiento, etc. La pena en sí es un mal, se impone como un mal, difícilmente repara. Podría reparar algo, y es verdad, satisfaciendo el deseo de venganza de las víctimas, o de los familiares, ahí sí. Pero es discutible si esta función tiene alguna importancia, esa función de satisfacción, porque pacifica a la sociedad y una parte de la función histórica del derecho penal era precisamente sustituir a la venganza privada. Pero evidentemente no es el núcleo esencial de la pena. Muchas gracias. Doctor, le agradezco por la magistral exposición y quería preguntarle, referente más que todo a nuestro contexto social que vivimos acá en Perú. Actualmente se está viendo que por estos casos de Odebrecht están saliendo muchos casos sobre la redundancia de corrupción y muchos políticos están yendo a la prisión, pero es una figura penal que es la prisión preventiva, no es que los hayan sido enjuiciados. Eso mucha gente de a pie no lo conoce y entonces lo puede percibir como aparentemente un exceso de la justicia o de los órganos jurisdiccionales. Entonces quisiera dirigir mi pregunta hacia un tema más que todo social y psicológico. ¿Qué consecuencias podría tener en una sociedad como la nuestra, en Perú sobre todo, o también en España, si es que podría, ver estos casos y sentirlo como si fuera un exceso de las funciones del órgano jurisdiccional? Si fuese esta perspectiva, viéndola como un exceso, sería más que todo la reacción de la sociedad a miedo y por ende el cumplimiento más forzado, o sería de una desobediencia porque lo considera injusto. Eso me parece bastante interesante porque usted también hacía mucho énfasis en que la sociedad tiene un pensamiento de justicia bastante arraigado. ¿Cómo lo veríamos nosotros, los peruanos y también los españoles? Muchas gracias. Gracias. La institución de la prisión provisional, que en España se aplica igual y con los mismos problemas que aquí, de hecho ahora tenemos una situación muy similar. Tenemos en este momento un macroproceso en España por el tema del intento de independencia en Cataluña. Está siendo el proceso ahora, en este momento, justo en el Tribunal Supremo. Además es un juicio, para los que les guste el derecho, es interesante porque está 24 horas, todo el tiempo se está emitiendo por televisión. Como se supone que eso acabará en Europa, en los tribunales europeos, para evitar problemas, para que se vea que todo es absolutamente transparente, pues lo que se hace es que está grabándose y se puede ver en televisión continuamente. Uno puede ver el juicio de pe a pa, como si estuviera en la sala española. Pero bueno, a lo que iba. Los imputados son altos políticos del mundo catalán y llevan en prisión más de un año, casi 2 años, por delitos en teoría graves, pero llevan más de 2 años. Y hay quien ha dicho que es un abuso, en el sentido de que son personas que no deberían estar. Bueno, la prisión provisional no es simpática, pero si me preguntan si es necesaria, yo le diría que sin duda. Yo creo que no hay ningún país, yo no conozco ninguno en el que no exista algo parecido. No es simpática porque tenemos la idea de que, bueno, muy arraigada, con toda la razón, de la presunción de inocencia. Mientras alguien no es culpable, pues no se le puede condenar. Pero es que el mundo está lleno de cosas que se los pueden hacer antes de que se les haya declarado la culpabilidad. Antes de la prisión provisional, como los pueden tomar declaración. Los puede la policía llevar al cuartelillo también para tomarnos una declaración, si aparecemos como sospechosos. Es decir, las necesidades de la justicia imponen que en ciertos casos haya que tomar medidas antes de la sentencia. Ahora, hay que tomarlas con límites. Los países más avanzados suelen tener un límite a la detención. Hay países que no, en los que una persona puede estar en prisión provisional toda su vida, no hay límites. En España, por ejemplo, el máximo son 2 años, que es mucho, pero al menos hay un límite. A los 2 años esa persona ya no puede estar en prisión, haya cometido lo que haya cometido. Ahora, ¿hay razones para la prisión provisional? Yo no tengo ninguna duda. Y la sociedad, el sentimiento de justicia lo diría así.
Las razones que se suelen apuntar son, bueno, básicamente la primera sería la peligrosidad posible del sujeto. En algunos casos esto es evidente. Si el sujeto puede reiterar el delito, pues dejarlo, cuando haya bastantes evidencias de que lo ha cometido, dejarlo libre es preocupante. En el caso, por ejemplo, de los delincuentes sexuales, uno encuentra el consenso social absoluto en que tienen que estar en prisión provisional todo el tiempo que haga falta. Insisto, en España no puede ser más de 2 años, pero en principio la gente lo pide. Si es un pedófilo que ha violado niños, la gente dice, no, le vamos a dejar hasta que lo juzguemos libre, entonces se le tiene en prisión. Segundo, la segunda situación, en España se citan 3. La segunda, cuando haya riesgo de fuga. Claro, si hay riesgo de fuga no vas a poder perseguir los hechos. Precisamente es la razón principal que se ha alegado en el caso catalán. Varios de los implicados en estos temas se fugaron y están en este momento en otros países en Europa. Por lo cual los que se quedaron, pues de alguna manera carga sobre ellos la sospecha de que también se fugarían, porque las penas son muy altas, son delitos de rebelión, delitos de sedición, penas por encima de los 15 años, son muy altas para gente que ha vivido muy bien, presidentes, ministros de comunidad autónoma, etc. O sea y saben además que fuera de España pueden encontrar simpatía en aquellos países en los cuales hay movimientos independentistas fuertes, por ejemplo, Bélgica, que es donde está Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat catalana. Entonces existe ese riesgo, también ahí es justificable. Y por último, casos de alarma social, porque los delitos muy graves, delitos de asesinatos muy graves, etc. Entonces, ¿se puede justificar la prisión provisional? Yo creo que sí. ¿Se debe abusar? No, de ninguna manera. Entonces ahí los jueces, ¿verdad?, que tienen una situación complicada, la de determinar sin sentencia y por tanto con un inocente si se le puede imponer o no imponer. Entonces hay casos en los cuales la presunción de inocencia está bien, pero que, digamos, las evidencias son tan abrumadoras que es difícil negar la comisión del delito. Yo recuerdo el intento de golpe de Estado en su momento en España, de rebelión hace muchos años, que fue grabado por las cámaras de televisión y lo vimos todos. Hombre, ahí la presunción de inocencia existe, por supuesto, pero, digamos, está amortiguada porque los hechos son de dominio público. Pero es cierto que es un problema, y siempre lo ha sido. Y muchos abogan, creo que con razón, por una limitación drástica del uso de la prisión provisional. Lo que pasa es que los jueces, en un sistema social muy ligado a la opinión pública, por los medios de comunicación, los jueces tienen verdadero miedo a dejar en libertad libertad provisional a alguien que luego pueda a lo mejor cometer un delito o fugarse. Para evitar ese tipo de actos, ¿qué es lo que hacen? Sobreactúan. Igual, por cierto, que hacen los médicos, que sobreactúan con las pruebas médicas y hacen más de las debidas para evitar demandas posteriores, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, ese es el problema trágico de la prisión provisional, pero que es una institución que debe existir, yo no tengo dudas. Doctor Molina, buenos días. Tengo un par de preguntas y me gustaría saber cuál es su opinión. No sé, ¿usted qué opina sobre el tema de aumentar la pena, que es una práctica muy usual últimamente en nuestro parlamento peruano, en donde se cree que por arte de magia, por aumentar penas o por crear nuevos tipos penales con muchas agravantes, automáticamente la sociedad va a haber un efecto desincentivador? ¿Qué tan eficiente es esto de aumentar penas, aumentar la gravosidad de las mismas, y si finalmente tienen éxito en la sociedad? O sea, ¿qué tanto impacto tiene? Segundo, y esta es mi última observación y también me gustaría su opinión al respecto, la prevención especial positiva, es decir, el fin resocializador de la pena en el Perú concretamente, ¿qué tanto termina resocializando la pena en los criminales, en la gente que está en prisión, concretamente en la sociedad peruana? O sea, ¿no le parece que no solamente es una cuestión o más de política criminal, que de por sí pensar de que la pena va a terminar resocializando al criminal? O sea, ¿no tendría que haber en todo caso también otras condiciones penitenciarias, etc., en donde también coadyuven a los fines resocializadores de la pena? Es decir, porque en otros países ciertamente ahí las economías son distintas, pero el fin resocializador, para empezar, las penas son menores y el fin resocializador es mucho mayor. ¿Por qué en el Perú o en Latinoamérica, en la región, no tenemos este tipo de efecto positivo, exitoso respecto de las penas? Gracias. Pues gracias a usted. Bueno, las dos preguntas son muy pertinentes. En cuanto a la primera, no he podido tratarlo, pero me gusta que haya hecho la pregunta porque así desarrollo muy brevemente la idea. He dicho que la coacción funciona, es indudable. Yo creo que la coacción funciona. Esto se puede ver en cualquier sitio. O sea, si ahora en este momento entra una persona aquí con una pistola
un grupo de personas, y nos dicen al que salga le pegamos un tiro, no nos movemos. No nos movemos, la coacción funciona. Ahora bien, funciona como algunos pretenden, o sea, de manera lineal. Bueno, este es un tema que ha sido relativamente estudiado y que yo creo que se pueden ya establecer conclusiones muy claras, y la respuesta es no, de ninguna manera, no es lineal. O sea, la idea intuitiva que tenemos es, si aumentamos las penas, aumenta la prevención. Por tanto, a más coacción, basta. Bueno, pues no. Como en tantas otras cosas de la vida, aquí la curva matemáticamente cuando se la expresamos, es una curva que se podría llamar de esas de utilidad decreciente, o sea, decreciente. Diríamos que la coacción aumenta, efectivamente, la coacción va aumentando el efecto, pero llega un momento en que se satura, como tantas otras cosas, se satura y ya por incrementos de pena que hagamos no podemos conseguir ya nada más. En algunos casos es facilísimo demostrar esto. Entre una pena de 98 años y una pena de 99 no hay nadie que pueda demostrar, si se pudiera aplicar una pena de 59 y una de 60, no hay nadie que pueda demostrar que previene más la de 60 que la de 59. No existe tal cosa, es incremento. Llega un momento en el cual ya las penas no consiguen hacer nada más. Es, por cierto, algo similar a lo que pasa con tantas otras cosas. ¿El dinero es importante? Bueno, evidentemente una cierta cantidad de dinero es importante. Hay estudios que dicen hasta qué punto es importante. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que para la felicidad es muy importante hasta un nivel de unos, decían antes, no sé ahora, $40.000 al año de ingresos. A partir de ahí dicen, el incremento de fortuna no hace aumentar mucho la felicidad, puede que en algún caso. A mí que me gusta mucho la navegación, me gustaría tener un yate de vela enorme, pero bueno, tampoco, porque con uno más pequeño me bastaría. Pero lo cierto es que llega un momento en que ya no aumenta el grado de felicidad porque aumente el dinero. Esto se conoce muy bien en el mundo de la economía, la utilidad marginal decreciente. Bueno, pues la pena, la coacción, funciona por esa regla también. Eso quiere decir que se ha demostrado que con penas mucho más moderadas se consigue exactamente lo mismo que con penas graves. Por ejemplo, la pena de muerte no sirve para nada desde ese punto de vista. Y la pena de prisión perpetua, mal que me pese porque en España desgraciadamente la tenemos, tampoco. Pero aquí entra un segundo factor, que es el sentimiento de retribución profundo. Y se ve muy claramente ahora en España. En España el apoyo de la prisión permanente pasó de ser muy bajo a ser altísimo. Hasta tal punto que cuando se aprobó, lo aprobó el anterior gobierno, el Partido Popular, lo aprobó él solo. Es el único caso de una ley penal aprobada solo por un grupo parlamentario. Toda la oposición, absolutamente toda, se opuso. Toda. Ustedes dirán, bueno, pues nada más que perdieron el poder, se habrá derogado la prisión permanente. No. Ahora en el poder está el Partido Socialista, totalmente contra la prisión permanente, que incluso recurrió al Tribunal Constitucional contra ella. Acabamos de tener elecciones, ellos podían perfectamente haber votado, podían haberla anulado esta ley y no lo hicieron. ¿Por qué no? Porque quita votos. Se ha demostrado que la población española, por alguna razón que tiene que ver con una seguramente mala información, o porque somos básicamente retributivistas como Kant, porque lo somos, pues es retributivista. Y cada vez que sale un caso conocido de una niña asesinada y violada por alguien, inmediatamente el aumento del valor de la prisión permanente aumenta. Entonces nadie la ha cambiado. Sin embargo, de nuevo, si esto fuera una ciencia, como debería ser, deberían hacer caso a los científicos, a los que estudiamos esta cuestión, que de forma prácticamente sistemática es difícil encontrar a alguien que con datos científicos apoye el efecto preventivo de las penas excesivamente altas. Es más, países que tienen penas mucho más bajas funcionan perfectamente. Recuerdo el caso de Noruega, que un hecho muy grave hace unos años, un asesinato de muchos niños en una isla, y que la pena máxima que se le podía poner en práctica al sujeto era relativamente pequeña, no sé si 15 años. Y él les dijo, pero qué barbaridad, ¿cómo una pena tan pequeña? Y dijo el ministro de Justicia, olé por él, dijo ninguna opinión de prensa va a cambiar nuestra política criminal bien estudiada sobre estos temas. Y efectivamente, basta ver cómo funciona la sociedad noruega. Bueno, funciona bien no solo porque las penas son pequeñas, sino porque existe el contexto de convergencia. O sea, lo que comentaba antes, cuando mejor es una sociedad, más contexto de convergencia y menos necesidad tienes de pena. Una buena familia es aquella en la cual la pena casi no tiene ningún valor, la coacción. ¿Por qué? Porque todo es convergencia. Todo es convergencia. Cuando no lo es, pues tenemos esta otra cuestión. Y la otra pregunta era sobre la resocialización, si funciona o no funciona. Vamos a ver, lo mencioné. Si usted me pregunta, ¿se puede resocializar mediante la pena? Yo le diría que básicamente no. La pena se sabe que desocializa. Por eso las medidas resocializadoras, ¿en qué consisten? En renunciar a la pena, en disminuir el tiempo de pena, en conceder permisos, en utilizar el tiempo de pena para trabajar, para etc. O sea, para cuestiones que no tienen que ver con el castigo. El castigo en sí no resocializa. Puede buscarse un efecto resocializador a través de esa misma idea que aparece en ese binomio paralelo al nuestro que se da en el mundo religioso. Igual que nosotros tenemos delito-pena, pues pecado-penitencia. En la penitencia se dice que sirve para de alguna manera el sujeto que sufre la penitencia se reconcilia con el mundo.
de alguna forma. ¿Podría servir la pena para eso? Quizás en algún caso, pero yo creo que no es el mismo contexto que en el contexto religioso, en el que tiene una visión religiosa, pues esa idea de la reconciliación, yo creo que le da importancia. El delincuente difícilmente crea que tiene que reconciliarse, seguramente justificará su delito y se acabó. O sea, que la pena sirve para la resocialización, básicamente no. Ahora bien, segunda parte de la pregunta segunda. ¿Es importante la resocialización? Muchísimo, porque es contexto de convergencia, o sea, es lo mejor que podemos hacer. En un sistema de gente resocializada, o sea, gente que no quiera cometer delitos, no necesitamos jueces penales, o muchas menos sanciones, etc. Un sistema como el de Noruega, un sistema como el de Japón, un sistema en el cual la pena no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales hacen que se cumplan las penas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Diga lo que diga la teoría de la prevención general positiva, que en ese punto no es correcta, no se consiguen a través de la pena, se consiguen a través de la mejora del sistema jurídico, buenas leyes. Si la ley es buena, claro que la cumplimos. Si yo aquí ahora nos convirtiéramos en sociedad, nos cerráramos, y yo me convirtiera en dictador, o nosotros tres, para incorporar a los profesores de la mesa, tuviéramos las pistolas y nos convirtiéramos en dictadores, ¿podríamos conseguir un contexto de convergencia para que cumplieran ustedes nuestras normas? Sí. ¿Cómo? Haciendo normas que compartiéramos, por ejemplo, según la cual nosotros no tenemos el poder por estar en la mesa, sino que el poder se va turnando. Eso es lo que se llama democracia. O, por ejemplo, que los derechos de todos son iguales, que por ser hombre o mujer no van a tener diferentes derechos, etc. Cosas que enseguida nuestra intuición y nuestra genética básicamente igualitaria, pues comprende bien. Si haces normas de ese tipo, no necesitas la pena. ¿Cuándo la necesitas? Lo sabe cualquier dictador, diga lo que diga Jacobs. La pena la necesitamos, la coacción. Cualquier dictador sabe que la única manera que tiene de mantener su estado de terror, ¿cuál es? La coacción. Por eso ellos no tienen ninguna duda de la prevención general negativa, ninguna duda. ¿Cómo se puede mantener en Sudáfrica? ¿Cómo se podía mantener un sistema de apartheid? Un sistema que es profundamente antinatural, porque los seres humanos, como hemos visto, tendemos a la reciprocidad y a la igualdad. ¿Cómo se puede mantener eso? No hay otra forma que con el terror penal, con la coacción. Claro está que el terror penal funciona. Claro está que funciona. Pero precisamente porque no es la forma mejor, tenemos que limitar la prevención. Esto no lo he desarrollado, pero la coacción tiene que tener claros límites. Uno de ellos es precisamente la retribución, la idea de mirar al pasado, la idea del merecimiento. Otro tiene que ver con esa idea de la utilidad marginal decreciente. Todo eso hace que la prevención, que sí que funciona a través de la pena, no sea el instrumento idóneo para conseguir que se sigan normas. El instrumento idóneo, ¿cuál es? La mejora del sistema normativo y la mejora de la sociedad. Una buena sociedad no recurre al derecho penal, o recurre poco. Recurre solo frente a los free riders, aquellos que son egoístas y que en un momento determinado se apartan. Pero frente a los demás no, ¿por qué? Contexto de convergencia. Buenos días a todos los presentes en la mesa. Felicitar su participación, profesor Fernando Molina. Tengo básicamente dos preguntas. La primera es, quisiera conocer su opinión respecto a teorías dialécticas de la pena, como por ejemplo la de Claus-Roxin o por ejemplo Schmidt-Huizen. Y la segunda básicamente es referida a una conclusión a la que llega su discípulo Daniel Rodríguez en su texto. Él manifiesta que pues, en esta última parte del tiempo ha habido una confluencia en las respuestas y estudios que ha habido por parte de estudiosos de derecho penal alemanes o de esta parte del sistema civil y por la parte del sistema anglosajón también, ya que ellos después de la década de 70 han tenido un fracaso en lo que es esta idea de la resocialización y se han abocado más por teorías expresivas y de retribución. Gracias. Una pregunta muy enjundiosa. En cuanto a las teorías eclécticas, lo que les he explicado es parte de una teoría ecléctica. Lo que he tratado de mostrar es precisamente que la pena, en contra de quienes creían, por ejemplo, como el propio Feuerbach, que la base era la prevención negativa, yo creo que efectivamente la prevención negativa, la prevención general negativa es fundamental, o prevención especial negativa, que es al final lo mismo, es fundamental. O sea que básicamente la pena es apta para eso. Es un instrumento que sirve para eso, sencillamente, como los destornilladores sirven para soltar tornillos, la pena sirve básicamente para eso. Pero, precisamente porque no es la mejor forma de proteger bienes jurídicos, es por lo que tenemos que renunciar a la prevención de intimidación. Pero lo que se ha demostrado modernamente, y por eso en esos experimentos que les he mostrado, creo, y en otros muchos que cita Daniel en su trabajo, es que la pena puede cumplir una función distinta según el público al que se dirija. Por una parte, cuando se dirige al público egoísta, al que quiere cometer delito, aquel que tiene la estrategia de beneficiarse a sí mismo a costa de los demás y por tanto comete delitos, ahí básicamente la pena funciona como intimidación. Es difícil buscar otro contenido. Otra cosa es que podamos intentar además conseguir que no cometa delitos en el futuro mediante la resocialización, pero para eso no usamos la pena, sino precisamente instrumentos de tratamiento. Se me olvidó comentar en relación con lo anterior, que decía un compañero que la resocialización es cara.
Como es cara no se puede hacer lo mismo, pero es una inversión que yo creo que merece la pena. Es verdad que hay quien dice que nothing works y que por tanto no merece la pena gastar dinero en ello, pero los que se dedican a ello, al menos con los que hablo, me dicen que sí que merece la pena. Que se consiguen cosas, evidentemente, es una buena inversión. Entonces una teoría ecléctica me parece correcta. Yo creo que la pena es básicamente, se dirige a esos dos colectivos, a uno se le dirige diciéndole coacción y al otro se le dirige diciéndole, diríamos, tu fidelidad a la norma sigue siendo razonable, porque por eso castigamos al otro, pero también está muy relacionado con la coacción. Pero luego, para conseguir evitar la lesión de bienes jurídicos, tenemos que utilizar otro tipo de medidas, resocialización, etc. Eso tiene que ver con la ejecución de pena, como decía Rosin o Schmidhäuser, con la ejecución, pero ahí no es la pena en sí, sino la forma en la que se ejecuta o precisamente la forma en la que no se ejecuta. O sea, lo que sí que me parece completamente cierto es que la pena es una institución poliédrica, o sea, que tiene distintas facetas y que los análisis demasiado simples no sirven. Así como las medidas de seguridad sí, la medida de seguridad está claro para lo que sirve y nadie lo discute, no perdemos el tiempo en discutir para qué sirve una medida de seguridad. En el caso de las penas, si lo hemos perdido y todavía lo seguimos perdiendo, es porque realmente es una institución compleja, que lanza mensajes de diferentes tipos a diferentes colectivos, al freerider y al cooperador. O sea, yo creo que eso es así. Y la otra pregunta era en relación con... la confluencia que ha habido entre los estudios... Ah, sí, anglosajones, efectivamente. Se ve una convergencia, curiosamente, en torno a las ideas de la prevención general positiva y en torno a las ideas que en el mundo anglosajón se llaman teorías expresivas, efectivamente, ¿no? Una cierta revivificación de Hegel y de Kant, ¿no? Dependiendo de qué modelo se utilice como tal. Bien, pero esto hay que matizarlo. Es cierto en alguna medida, pero cuidado, porque lo que no se puede nunca es olvidar que detrás de las medidas tanto expresivas como las medidas, digamos, que tienen que ver con la retribución, hay algo completamente irracional. O sea, no podemos olvidar lo que nos decía ya entonces Platón. Es irracional un mal sobre mal. Hay que buscar algún tipo de significado. Una teoría expresiva, o una teoría de prevención general positiva, tiene que ser una teoría preventiva. Y de hecho, si hoy las teorías retributivas se expresan a través de la teoría expresiva o de la teoría de la prevención general positiva, que se llama de prevención, es porque se quiere indicar precisamente esa idea. La justicia, la retribución sirve para la prevención. ¿Cómo? En la forma que yo les comentaba. Sirve para reafirmar en las personas que creemos que hay que seguir normas, reafirmarnos en esa idea. Por tanto, reafirma la vigencia de la norma, de la metanorma principal, que nos obliga a seguir normas, que nos dice, mire, si el legislador que válidamente tiene el poder, porque lo tiene democráticamente, ha dictado una norma, la cumplimos, nos guste o no el contenido. ¿Por qué? Porque a la larga sabemos que eso es bueno, aunque en el caso concreto no nos guste la norma. Esa metanorma que nos hace ciudadanos fieles al derecho con carácter general es la que se refuerza con la imposición de la pena al infractor. Solo dos preguntas más y ya. La prevención, pero ¿no se puede considerar también que la pena puede cumplir la función de restablecer el orden social? Me refiero, por ejemplo, a través de un criminal ha cometido un delito y esto ha perturbado la sociedad porque considera que el criminal está impune, no se ha llevado el debido proceso, entonces a través de una pena mayor, por ejemplo, unos cuantos años, no se puede, por así decirlo, contentar a la población y de esa manera mantener un orden social establecido, o por lo menos restablecerlo como era antes de la cometido el delito. Por ejemplo, como lo que sucede actualmente con Odebrecht, todos quieren que se aplique una pena y que sea efectiva, que sea fuerte contra aquellos que han cometido porque están cansados de ello. ¿Usted cómo lo considera? Algo mencioné antes. Si entendemos, siempre la pregunta es, ¿la pena repara algo? En el sentido de, puede servir como una reparación del mal. Pues de alguna medida ya les comentaba que es verdad que desde el punto de vista de las víctimas y también de la sociedad, que es lo que usted se planteaba, la pena de alguna manera viene a satisfacer los sentimientos de justicia. De alguna manera está reparando la lesión en los sentimientos de justicia que tenemos, está claro. Pero yo creo que eso hay que enfocarlo más de la perspectiva que yo les mencionaba. O sea, la idea sería que efectivamente restablecer la confianza en la norma es esa función que sirve para que la sociedad de alguna manera pues se tranquilice. Quiero decir, somos seres sociales, lo hemos visto. Los seres somos sociales únicamente porque seguimos normas. Hay una regla básica, hay un aforismo en latín muy conocido, que es ubi societas ibi jus, donde hay sociedad, hay derecho, o hay normas, ¿no? Es evidente. Si no hay normas, no tenemos sociedad. Entonces necesitamos que haya normas y necesitamos que se sigan. Para seguir siendo seres sociales, tenemos que tener normas y que la gente las siga. Por eso la violación de las normas tiene que tener una reacción. Eso es lo correcto.
de las teorías de la prevención general positiva, diríamos. Necesitamos esa reacción, y esa reacción han demostrado experimentos como los que mencionaba, han mencionado que efectivamente se dan, que se produce una satisfacción en la sociedad después de diríamos, en la sociedad que cumple normas, en el ciudadano fiel al derecho, se cumple una reafirmación de la vigencia de la norma mediante la sanción a las otras personas. Tiene esa parte de explicación, pero no podemos olvidar cuál es la forma instrumental básica de la pena. En relación con el delincuente, la pena básicamente funciona de otra manera, funciona como coacción, como prevención general negativa, funciona como intimidación. Prácticamente no hay otra manera de llegar a él a través de la pena, insisto. Se puede llegar de otras formas, sí, resocialización, pero no es a través de la pena, es a través de otros sistemas. Mejora del sistema jurídico no es a través de la pena, es a través de la mejora de las leyes. Es la forma en la que se puede conseguir ese contexto de convergencia que me parece fundamental. Ok, y una última pregunta. Buenos días, doctor. Gracias por su presencia el día de hoy. Bueno, mi duda más que todo va cuando usted dice que la resocialización tiene a traer desventajas en el ámbito económico, ¿no? Que es muy caro. ¿Qué opina usted respecto de la intervención privada? Por ejemplo, hoy en día en las cárceles se produce talleres donde el reo puede aprender, ¿no? Algo técnico. Pero, ¿qué pasa? Que cuando sale, las empresas no lo contratan por el mismo hecho que tiene antecedentes penales. Hoy en día hay empresas privadas que dictan estos talleres a hombres y mujeres, y estas mismas empresas se encargan de contratarlos cuando estos salgan. ¿Eso también vendría a ser un mecanismo de prevención? ¿O qué opina usted de la intervención privada ya como un mecanismo de prevención? Bueno, la intervención privada, igual que la pública, si es buena, bienvenida sea, para la resocialización, quiero decir. Hombre, en algunos ámbitos no, a mí las cárceles privadas me parecen un disparate. En Estados Unidos las hay, no están funcionando, creo, demasiado bien. Me parece que no, porque es un ámbito demasiado, es como un ejército privado. Eso puede tener una función en determinados ámbitos muy pequeños, o sea, la seguridad privada en una empresa, pero a nivel de ejército tiene que ser algo público. Yo creo que eso es bastante evidente. Lo mismo pasa con las cárceles. Es una función básica tan fundamental que lo público, con los controles que tiene, resulta absolutamente esencial. Pero en la resocialización puede intervenir lo privado, sin duda, interviene con mucho éxito. Por ejemplo, en los programas de resocialización de delincuentes derivados de delitos relacionados con las drogas, en España mayoritariamente se hace por instituciones privadas. Son instituciones privadas un poco especiales, sin ánimo de lucro, instituciones que proceden de la Iglesia o de otras ONGs, pero funcionan extraordinariamente bien, algunas. El Proyecto Hombre, por ejemplo, en España, ha funcionado muy bien y ha ofrecido muchísimo consuelo y mucha resocialización a muchos delincuentes. Claro está que bienvenido sea. Por supuesto, todo con un control, porque tiene que ser la actividad en este ámbito es un ámbito muy sensible. En la búsqueda del lucro pues resulta discutible, pero que el ámbito privado a través de instituciones, por ejemplo, virtuosas, tipo ONGs, instituciones religiosas, etcétera, puede hacerlo, yo no tengo ninguna duda, y que deben de complementar el trabajo público, por supuesto, y luego dar trabajo, por supuesto. Ahí la iniciativa pública debe ser prioritaria también. Procurar en los empleos públicos no hacer ningún tipo de discriminación en función de que tengas antecedentes o no los tengas, si ya has pagado con la pena, ¿no? Diríamos. Pero que el ámbito privado debería ser lo mismo, y hay empresas que lo hacen. Pero hay otras que, bueno, que tienen miedo porque se basan en un criterio diríamos, un pronóstico de peligrosidad. Si ya ha delinquido, a lo mejor delinque. Prefiero otro que no tenga ni siquiera ese pronóstico. Hay que ser en ese sentido generosos. Pero bueno, puede haber instituciones que se dediquen específicamente a ello, y me parece muy no solo plausible, sino muy elogiable. Bueno, agradecemos al profesor Fernando Molina por sus excelentes intervenciones, y finalmente vamos a hacer la entrega de unos presentes por parte de la cátedra y por parte de la facultad. En inicio, una placa de recordatorio, bueno, por su visita, que va a ser entrega del doctor José Urquizo de la Echea. Palmas, por favor. Asimismo, se le hace entrega del PIN de la Universidad Nacional, contiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene el escudo de la facultad, como señal de su... Lo llevaré con todo orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente se les entrega la revista peruana de Ciencias Penales de su último número, publicado el mes de abril. Muchas gracias.
Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su presencia y agradecemos finalmente al profesor Fernando Molina Fernández con un fuerte voto de palma.